León está de cumpleaños. Se cumplen 4 décadas de la aprobación de la ley orgánica por la que se constituía la comunidad. Las Cortes lo conmemoraban con un acto institucional, pero sin medalla de oro. Haremos balance de estos 40 años de comunidad con quien fue uno de los principales artífices de este nacimiento. Jesús Quijano nos cuenta cómo fueron aquellos inicios y las dificultades que tuvieron que superar. Esta semana también ha habido sesión plenaria. Las Cortes aprobaban una proposición no de ley que reclama medidas a la Junta y al Gobierno central para atajar la falta de médicos. Desciende la tasa de emancipación en 2021. 9 de cada 10 jóvenes de la comunidad sigue viviendo con sus padres. Son los datos del Observatorio del Consejo de la Juventud, que miden también la salida de talento de Castilla y León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Este sábado la comunidad cumple 40 años, 4 décadas desde que se aprobara en el Congreso la ley orgánica que reconocía a Castilla y León como autonomía. Las Cortes lo conmemoraban con un acto en el que no hubo entrega de la medalla de oro por falta de consenso entre los grupos. De nuevo, el presidente de las Cortes apelaba a los grupos a la concordia. Solicité desde el primer momento del resto de procuradores un esfuerzo por dignificar la política. Un esfuerzo que hoy, aprovechando el desarrollo de este acto, vuelvo a solicitar. Y a respetar el resultado de las elecciones. Debemos, asumiendo las legítimas discrepancias que pueden existir entre nosotros, aceptarlo. Pollán reivindicó centrarse en los problemas de la comunidad, como la despoblación o el desempleo juvenil. La política y sus instituciones solo tienen sentido cuando sirven a nuestros compatriotas y resuelven sus problemas. Un discurso que no aplaudieron ni Partido Socialista ni Grupo Mixto. Es que escucharle hoy hablar de concordia, después de lo que hemos tenido que soportar durante este año, bueno, es un ejercicio de hipocresía que cuesta aceptar y escuchar, ¿no? Están degradando las instituciones de una manera penosa. No podemos aplaudir a quien participa de estas prácticas. El Partido Popular remarca cómo se ha desarrollado el estatuto en beneficio de los castellanos y leoneses. Somos más de tender puentes que de levantar murallas, y desde esa perspectiva coincidimos con la valoración de lo importante que es llevar el diálogo político a través de climas de entendimiento, de diálogo, de moderación. Soraya y Por Ávila destacan la falta de cohesión territorial. Una comunidad en la que a Soria se nos considera la periferia de la comunidad. Creo que si después de 40 años todavía seguimos teniendo esas desigualdades entre las provincias, en una comunidad de 9 provincias, pues es que el estatuto pues no se está llevando a cabo. UPL no asistía. En los pasillos lamento porque no ha habido consenso para entregar la medalla de oro del Parlamento en una fecha tan especial. Esta semana también ha habido pleno en las Cortes, debate sobre la acuciante falta de médicos y las posibles medidas para ponerle remedio. Ningún grupo se oponía a la propuesta que traía el Partido Popular, pero no sin reproches, también en el cara a cara entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición. En la última década la lista de espera en especializada se ha multiplicado por 4. ¡Por 4! La lista de espera quirúrgica es de más del doble, señor Mañueco. Usted sabe perfectamente, y no lo quiere reconocer, que el principal problema de la sanidad es la falta de médicos, y eso es un problema de Estado. Somos la segunda mejor en personal de enfermería, la primera mejor en médicos de atención primaria. Se ha reducido la lista de espera el último año un 20%. El presidente insiste en la necesidad de un pacto de Estado. ¿Tienen ideas que aportar? Recoja usted el guante. Le hemos propuesto 2 facultades de medicina en León y en Burgos. Un plan para la ocupación de plazas de difícil cobertura, la reapertura de los consultorios médicos en el medio rural, la equiparación salarial de los profesionales sanitarios. Para empezar. Los socialistas no recogían el guante en la sesión del martes, pero tampoco lo rechazan. Cambien de estrategia con nosotros. Si quieren pacto, empiecen como hoy. Así, poco a poco, con propuestas concretas que mejoren la sanidad pública. Apuesten por mejorar la sanidad pública y nosotros responderemos como siempre hacemos. Y es que la Junta también se pone deberes. Solicitamos a la Junta de Castilla y León que, dentro de sus competencias en formación, para garantizar la máxima disponibilidad de plazas, ofrezca en la próxima convocatoria MIR el 100% de las plazas de formación sanitaria especializada de las especialidades médicas consideradas como deficitarias. Y un plan de fidelización de los profesionales.
¿Qué tenemos que ofrecerles? Estabilidad, condiciones laborales, retributivas, totalmente distintas en base a esas circunstancias, sobre todo para cubrir lo que son esas zonas de difícil cobertura. Pero ¿cómo se van a querer quedar si están viendo aquí en Urbano 50, 60 pacientes al día? Y ustedes les dicen que van a haber 35, pero eso sí los tienen que ver en 48 horas. Pues es imposible. Al Gobierno central le piden acabar con la bolsa de 4.000 graduados en medicina que están sin plaza y rebajar la nota de corte. En modo alguno supone rebajar la calidad. La prueba MIR debe ser una prueba dirigida a ordenar a los participantes a la hora de elegir plaza, pero no una prueba eliminatoria que deje plazas sin cubrir por no llegar a la nota de corte. Es fundamental, y estoy de acuerdo con ustedes, en vincular las plazas de MIR a las plazas que sea necesario cubrir, tanto en atención primaria como en el resto de las especialidades. Ningún grupo votaba en contra, lo que no impidió que PP y PSOE se culpasen de la actual situación. 50. Un dato, tomando 2010 como año de referencia, podríamos hoy tener 3.500 especialistas más disponibles en el sistema. De estos, 1.200 de atención primaria. Si se hubiera mantenido la tendencia de convocatoria a plazas MIR iniciada en 2010, el escenario actual sería menos acuciante. El señor Sánchez, en sus 4 años de gobierno, 4 ministros de Sanidad. Ninguno se ha tomado la molestia de incluir en el orden del día del Consejo Interterritorial de Salud uno de los problemas más graves, la falta de profesionales. Vox, por su parte, Vox defiende un sistema nacional de salud, con medidas como una tarjeta sanitaria única para todos los españoles. Defendía más centralización del sistema. El Partido Popular y Vox niegan que el diálogo social esté roto. El PP reconoce, eso sí, dificultades, pero espera que se solucionen y ratifica su compromiso con sindicatos y patronal. El Partido Socialista pedía sin éxito que no se elimine el Servicio de Relaciones Laborales, el SERLA, pero Vox insiste en que no es eficaz. Aunque el Partido Popular reconocía discrepancias con Vox, no le voy a negar que nuestro grupo parlamentario tiene algunas diferencias de percepción sobre este tema con nuestros socios de gobierno, está muy lejos de compartir la tesis esgrimida por el Grupo Socialista. Y dificultades en algunas partes de la concertación, negaba que el diálogo social esté roto y resaltaba los acuerdos vigentes y la voluntad de seguir hablando y cumplir lo pactado. El diálogo social en Castilla y León, señorías, no se ha roto y, por tanto, no ha lugar a restablecerlo. Albergamos dudas sobre su existencia a nivel nacional. También negaba su socio de gobierno la ruptura y enumeraba las reuniones que se han celebrado desde que llegaron al gobierno, culpando a los sindicatos y patronal de no asistir o no aportar a las que han ido. Hasta 23 convocatorias. ¿Me quieren explicar, señorías del Partido Socialista, en qué momento se ha interrumpido el diálogo social en Castilla y León? Una cosa es el diálogo en esas reuniones de trabajo y otra cosa es la imposición y la destrucción, que es lo que ustedes han venido a hacer. Vox se ratificaba en la eliminación del SERLA. No estamos a favor de externalizar un servicio a costa del erario público y a costa del dinero de todos los castellanos y leoneses. Seremos la única comunidad autónoma española que no cuente con este instrumento de solución extrajudicial de conflictos laborales. También los socialistas advertían de las consecuencias, pero la propuesta no salía adelante. El presidente de las Cortes cortaba el micro del portavoz de Unidas Podemos por su lenguaje. Se producía en el debate de una moción del PSOE que reclamaba que no se puedan declarar bienes de interés cultural los 190 vestigios franquistas que Vox ha pedido proteger. El Partido Popular dice que la ley de patrimonio no permite no iniciar los expedientes y remarca que la declaración de producirse requiere de al menos 2 informes técnicos. No hay nada más totalitario que la anulación de la memoria del individuo mediante la eliminación y ocultación. ¿De verdad creen ustedes que es preciso enarbolar ahora esta bandera? O están con la memoria democrática o están con la memoria totalitaria. Hace falta ser franquista redomado para pretender la puta basura, la redomada mierda de declarar bien de interés cultural símbolos franquistas. Vienen a exacerbar nuestras peores pesadillas. Hay debates que ya estaban cerrados en esta comunidad. PP y Vox subsanaban su error del Pleno de diciembre y 2 meses después ya está en vigor la nueva Ley de Medidas Tributarias. Lo hace con efecto retroactivo a 1 de enero.
Los grupos del Gobierno rechazaban todas las enmiendas de la oposición y defendían su política de bajada de impuestos frente a las subidas que de algunos tributos demandan los socialistas. Es evidente que las medidas propuestas por el Partido Popular no benefician a quien menos dinero gana, no ayudan a quien más lo necesitan y siguen premiando cada vez más a los más adinerados. Y ahora vamos a explicar qué queremos los socialistas con nuestras enmiendas. Pues mire, que quien más gane, más contribuya. Si el 23 de diciembre jugábamos un partido de ida, ahora estamos jugando el partido de vuelta. Y en este partido nuestras rebajas de impuestos ganan y su infierno fiscal pierde. Y esta vez sí, el portavoz de Ciudadanos conseguía que su enmienda a favor de los pacientes de ELA se votase por llamamiento, obligando a cada uno de los procuradores a manifestar su voto expresamente. La propuesta para que cada uno de estos enfermos reciba una paga de 1.000 euros mensuales no salía adelante. Votos a favor 36. Dicen ustedes que se abrirán puertas, que tienen ustedes que ser responsables. Todos sabemos el impacto económico de esto, son 2 millones. Presupuesto son 14.000 millones de euros. ¿Usted cree que los enfermos del ELA con 1.000 euros cubren sus necesidades? Porque desde aquí le digo que no. No los utilice más con fines partidistas. Tenga un poquito de vergüenza, como ya se le ha dicho, porque nos está demostrando que no tiene ninguna. 670 familias de la comunidad han solicitado ya el bono nacimiento de 2.500 euros que la Junta aprobaba hace apenas 2 semanas. Los socialistas lo califican de estafa. Familia asegura que su demanda avala su puesta en marcha. No le han dicho a las familias que computa como ingreso y que les afecta en la deducción autonómica que tienen por hijo en el IRPF. Estos son ustedes, anuncios vacíos, engaños y muy poca capacidad y trabajo. Es una ayuda que no tributa, que está exenta de tributación. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, porque la ayuda del Gobierno de los 200 euros, Hacienda se queda hasta 60 euros. Con el apoyo de PP, Vox y Por Ávila, la abstención de UPL, Soria Ya y Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Unidas Podemos, las Cortes piden al Gobierno central que la futura ley de familias no elimine el concepto de familia numerosa y que no se vulnere la autonomía financiera de la comunidad, reconociendo nuevas políticas para las familias que no tengan la necesaria financiación. El PSOE asegura que no están en riesgo las ayudas que reciben las 34.000 familias numerosas de la comunidad, pero que se ha incluido en la misma categoría a las familias monoparentales. Por cuarta vez, los socialistas llevaban a pleno una proposición para reclamar una ley que regule la gratuidad de los libros de texto y el material curricular necesario para las etapas de primaria, secundaria y FP básica a partir del curso 2023-2024. El Partido Popular asegura que equidad no es universalidad, que se ha incrementado ya el nivel de renta que se exige para acceder a los libros y que el programa Releo Plus ya cubre las necesidades de las familias. Los socialistas les afearon que sí presenten esta iniciativa en las comunidades donde no gobiernan. 9 de cada 10 jóvenes de Castilla y León siguen viviendo en casa de sus padres. Solo el 14,7% consigue emanciparse. La nuestra es la comunidad, junto con Extremadura, Ceuta y Melilla, con menor tasa de emancipación. Además, Castilla y León fue en el año 2021 la tercera con más personas jóvenes que habían emigrado a otros puntos de España para completar sus estudios superiores, sobre todo a Madrid. Son los datos del Observatorio del Consejo de la Juventud que se presentaban esta semana en la sede del Consejo Económico y Social. Emanciparse en Salamanca o Segovia es completamente inasumible por una persona joven. Sin embargo, en provincias como Zamora, seguido por León y por Ávila, tiene una oferta un poco más permeable en la que podamos acceder las personas jóvenes. Sin embargo, en todas ellas, las personas jóvenes tenemos que sobrepasar ese umbral de sobreendeudamiento que marcamos en el 30%. La emancipación de las personas jóvenes tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista económico y social, incluso desde un asunto transversal y básico como es la población, el reto demográfico. Es muy importante que se produzca una mayor emancipación juvenil para la realización del proyecto personal, familiar y por ello también con repercusión en el ámbito colectivo.
Para cerrar este programa volvemos a la celebración de los 40 años de la Comunidad. Hablamos con uno de los padres de nuestro Estatuto de Autonomía. Jesús Quijano fue uno de los artífices de su redacción en marzo de 1981, en largas y productivas reuniones junto con UCD en el Parador de Tordesillas. Con su detallado contexto de aquellos momentos les dejamos. Volvemos con más información parlamentaria el próximo viernes. De aquellas reuniones en el Parador de Tordesillas yo tengo un recuerdo absolutamente entrañable. Participó por la parte del PSOE pues, personas como Gregorio Peces Barba, Ciriaco de Vicente, Demetrio Madrid, Juanjo Laborda, diputados o senadores, que eran todos ellos en aquel momento, más luego personas de la Ejecutiva Regional, como era mi caso. Pero es que luego llamábamos a participar a gente de confianza de los respectivos partidos para que nos ilustrara sobre algún asunto. El lamentablemente asesinado Paco Tomás y Valiente, que luego fue presidente del Tribunal Constitucional, participó. Era entonces catedrático en Salamanca y participó en varias reuniones. Él era profesor de Historia del Derecho y por tanto nos ilustró enormemente sobre algunos antecedentes históricos y jurídicos de Castilla y León. Y por parte de la UCD, pues en aquella comisión estaba gente igualmente tan ilustre en la política en ese momento como Rodolfo Martín Villa, Martín Oviedo, Salvador Sánchez Terán, una persona que había sido o era por entonces ministro de la UCD, que era diputado, creo recordar, por Salamanca. Bueno, aquella fue una experiencia inolvidable, ¿no? Y allí se negoció una parte muy importante del Estatuto de Autonomía. Quedaron sin acuerdo algunos asuntos fundamentales que se tuvieron que resolver después. Por ejemplo, el sistema electoral autonómico, el asunto de la sede de las instituciones autonómicas, que no se pudo poner en el Estatuto de Autonomía por falta de acuerdo y hubo que resolverlo luego por una ley aparte. El tema de la estructura provincial y cómo se relacionarían las provincias con la comunidad autónoma, cosa que, en fin, en la UCD aquello no estaba muy claro si esto tenía que ser más bien una especie de mancomunidad de las diputaciones y no tanto una comunidad autónoma con parlamento, gobierno, etcétera, como finalmente ocurrió. Bueno, pues se llegó en esa negociación hasta donde se pudo llegar. Una vez aprobado el Estatuto, el 25 de febrero del 83, lo que ordenaba el Estatuto en sus disposiciones transitorias era que hasta que se celebraran las primeras elecciones regionales, que fueron en mayo del 83, ese tiempo, entre febrero y mayo, esos meses, se constituyera una asamblea proporcional al resultado de las elecciones generales últimas en la región, a las elecciones generales del 82. Bueno, pues se aplicó el resultado de las elecciones generales y dio como resultado una asamblea preautonómica entre febrero y marzo, en la cual había 39 miembros del PSOE, que había sido el ganador a nivel nacional de aquellas elecciones del 82, pero en Castilla y León el resultado había estado más ajustado. 39 miembros del PSOE. 39 sumaban Alianza Popular y lo poco que había obtenido la UCD en aquellas elecciones en Castilla y León. Por tanto, empate. Y quedaban en medio 2 del CDS, que eran Daniel de Fernando, en efecto, y otra persona. Bueno, pues empezamos a reunirnos en el Castillo de Monzón. Fueron aquellas reuniones de aquella asamblea preautonómica, porque era necesario constituir aquella asamblea, elegir una mesa de la asamblea, etcétera, porque esa asamblea es la que iba luego a convocar las elecciones de mayo del 83, era la competente para hacerlo. Bueno, pues empezamos a votar. Nosotros proponíamos a Demetrio Madrid como presidente del ente preautonómico ya entonces. Ellos seguían proponiendo a García Verdugo, empatábamos a 39, votábamos varias veces, nos íbamos para casa, a los 3 días nos volvía a convocar, volvíamos a votar, igualmente empatábamos hasta altas horas de la noche y no había manera de resolver aquello. Bueno, un buen día
en la ejecutiva del PSOE pensamos, bueno, hay que hacer algo porque esto empieza a ser un espectáculo y no podemos seguir así. ¿Qué os parecería? No sé, lo propondría Demetrio Madrid o Juan Antonio Arévalo, que eran en aquel momento un poco las referencias principales, ¿no? ¿Qué os parecería si renunciamos a seguir proponiendo a un candidato nuestro y hablamos con uno de los dos del CDS, que son los que están ahí intermedios, ofreciéndole nuestro apoyo, pues a ver si así, al ser ya 41, 39 más 2, pues también los de Alianza Popular y UCD se suman y lo podemos sacar por unanimidad. Bueno, pues ese fue el planteamiento y recuerdo en efecto que hablamos, creo que lo hice yo mismo, que actuaba entonces como portavoz del grupo del PSOE, con Daniel de Fernando, un personaje del que yo tengo un recuerdo pues verdaderamente entrañable. He encontrado en la vida política pocas personas tan entrañables, ¿no? Tenía su forma de hacer política, pues muy de Ávila, pero una persona verdaderamente excelente en lo humano, en el trato personal y demás. Bueno, le pareció bien, se lo hicimos saber a Alianza Popular, dije, bueno, pues venga, puede ser la solución, que no sea ni uno ni otro, y por unanimidad, tenía dos, pero por unanimidad fue elegido presidente de aquella asamblea preautonómica. En efecto, convocó las elecciones y de las elecciones, ya estamos en mayo del 83, pues salió la primera composición de las Cortes de Castilla y León, con un resultado muy similar a ese que había, porque en los 84 procuradores de las primeras Cortes de Castilla y León, el PSOE tuvo 42, lo que quiere decir que era la mitad, y no tenía por tanto la mayoría el PSOE solo, tenía 42, y por otro lado Alianza Popular tuvo 39, y los otros 3 pues fueron efectivamente dos del CDS y uno, otro personaje con el que yo tuve una muy entrañable relación, que fue Francisco Montoya. Había sido presidente de la Diputación de Burgos y se había presentado en una lista aparte por el Partido Liberal y había salido él, el procurador, y había por tanto 42, 39 y aquellos 3. Fue la primera legislatura en la que el PSOE tuvo la presidencia de la Junta. Y así iniciamos un poco el recorrido ya de estos 40 años de vida de la comunidad autónoma. Yo creo que el Estatuto de Autonomía actual está correcto para lo que es el nivel autonómico actual. Muchas de estas cosas, digamos, de regeneración democrática se podrían resolver por leyes en concreto, en la ley electoral, etcétera, sin necesidad de alterar el Estatuto de Autonomía o de alterar la Constitución a nivel nacional, que por ahí empezaría también el asunto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en lo que son competencias, estructura institucional de la comunidad autónoma, etcétera, pues la versión actual del Estatuto, después de aquella reforma de 2007, creo recordar, con un aumento de derechos también de los ciudadanos, etcétera, me parece suficiente para una larga etapa, ¿no? Sin perjuicio de que luego pensemos que políticamente, pues tampoco creo yo que se dan condiciones de mayoría suficiente para abordar una reforma del Estatuto de Autonomía. Indudablemente a mejor, en calidad de vida, en esperanza de vida, que es indudablemente eso es uno de los elementos objetivos. Cuanta más esperanza de vida hay, pues es porque hay mejores condiciones de vida en todo, en la sanidad, en la alimentación, en el cuidado de las personas, etcétera, ¿no? Bueno, en eso yo creo que ha habido una evolución positiva. Ha habido una evolución positiva en asentamiento de las instituciones. Esta comunidad autónoma empezó tambaleándose, con una escasa convicción en una buena parte de la sociedad y de su representación política. Pues el centro derecha de entonces yo creo que creía muy poco en lo que la comunidad autónoma debiera de ser, la inseguridad incluso del propio mapa territorial. Todo eso yo creo que no es, bueno, sigue ofreciendo debate en algunos sitios, pero yo creo que no es un problema ya de estabilidad de la comunidad en su ámbito territorial, en sus instituciones, en su configuración interna, etcétera. O sea, en todo eso yo creo que ha habido una evolución positiva. Hoy la ciudadanía identifica a la comunidad autónoma, a veces desgraciadamente como consecuencia de situaciones de desgracia también,
yo qué sé, aquí mucha gente ha sabido que la sanidad es en gran parte competencia de la comunidad autónoma a raíz de la pandemia. Quizá antes no se habían dado cuenta, pero a raíz de la pandemia pues ya se supo que era en la Junta donde se decidía cuándo se abría, cuándo no, qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas han dado como resultado también un reconocimiento de las instituciones autonómicas como instituciones representativas, con capacidad de decisión, con presupuesto, con obligaciones, etcétera, frente a la ciudadanía. Ahora, pues si lo pensamos también a fondo, que después de 40 años sigamos teniendo y yendo a más el problema demográfico que tenemos, el problema de despoblación de amplias zonas, las desigualdades territoriales. Es que uno mira los índices de calidad de vida, de servicios, etcétera, qué sé yo, en el entorno Burgos, Palencia, Valladolid, por decir un poco el centro, y lo que está pasando en el oeste de Zamora o de Salamanca o en el norte de Palencia o de León, etcétera, y claro, las diferencias de la periferia y el centro son brutales, brutales, y eso pues no se ha corregido efectivamente, o se ha corregido un mínimo en estos 40 años. Qué sé yo, la propia estructura municipal de la región exigiría alguna decisión valiente. Claro, ¿hasta cuándo vamos a poder sostener una estructura municipal con ayuntamientos cuyo presupuesto no da para pagar al secretario, que es el funcionario obligatorio de todo, y lo tienen que tener en mancomunidad el secretario, y con ayuntamientos que cada vez tienen menos población? Deberíamos plantear seriamente, con el costo que tenga y con consenso político, que sería un plan de reestructuración municipal, pues seguramente. O sea que tenemos ahí todavía también algunas deudas pendientes en asuntos serios y profundos, de los que exigirían mucho rigor y desde luego un consenso político amplio, porque si no, no se pueden hacer. O sea, sin un consenso político, este tipo de temas que exigen una actuación continuada, rigurosa, con una serie de prioridades mantenidas durante un tiempo, pues serán muy difíciles de abordar, porque nadie va a querer asumir el costo político en solitario de plantear y resolver esos problemas. Y esta es mi valoración, en lo positivo y en lo negativo, porque efectivamente creo que de todo eso hay, ¿no?